Y decía que estamos en la entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Roger Pujols Rodríguez. Él es abogado con varias maestrías y ocupa la posición de viceministro de ejecución de proyectos de la Presidencia de la República. Muy buenos días, Roger, bienvenido. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Jacqueline. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bienvenido. Gracias. Roger, ¿qué proyectos tú manejas de la Presidencia? ¿Qué proyectos importantes? Muy bien. Ante todo, ingeniero, suscribir el reclamo de justicia que ustedes expresaran en sus comentarios iniciales a propósito de este primer aniversario de la tragedia de Jet Set. Yo hoy publico un artículo titulado no fue desprecio, no fue descuido, fue desprecio, porque con todas las evidencias que han surgido, creo que queda claro que se trató de un desprecio más que todo a la vida, a la integridad y a la salud ajenas. Y en ese sentido también me sumo a ese reclamo de justicia en el marco del debido proceso, cómo no, en un Estado democrático de derecho es un principio cardinal, pero espero también que se haga justicia en memoria de esas víctimas, sus familiares, y que se genere en este primer aniversario un punto de inflexión que nos lleve a ver la vida ajena de otra forma en República Dominicana. Mire, ingeniero, allá en el Ministerio de la Presidencia, bajo el liderazgo del ministro José Paliza, pues hemos retomado un poco la visión original del Ministerio de la Presidencia, y lo que anteriormente era el viceministro de Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, que era quien les habla, pasó a ser hace unos meses el viceministro de Ejecución de Proyectos de la Presidencia. En el marco de eso, nos encargamos de los proyectos especiales de los cuales hay algún interés particular de la Presidencia de la República, pero de forma orgánica tenemos presencia en los fideicomisos, gabinetes, consejos y comisiones especiales de los cuales forma parte de la Presidencia. No todos, porque son muchos, pero gran parte de ellos. Por ejemplo, el Consejo Nacional, el Consejo de la Empresa Minera Dominicana, el EMIDOM, que es la empresa que está llevando a cabo la exploración de tierras raras, o el Consejo Técnico del Fideicomiso para el Sistema de Desarrollo de Transporte Masivo de República Dominicana, que es el fideicomiso que recién adjudicó la licitación de la primera fase del monorriel de Santo Domingo. Por la parte de proyectos estratégicos, el desarrollo de Manzanillo, con la construcción del puerto como ancla de desarrollo para toda la zona noroeste. Pero no limitado a la construcción del puerto, porque la construcción del puerto la lleva la unidad de recursos externos del Ministerio de Obras Públicas, sino la visión holística, la visión global de desarrollo de la zona de Manzanillo, de Pepillo Salcedo. Igual con el Consejo Técnico del Fideicomiso Pro Pedernales, que encabeza también el ministro Paliza, que tiene que ver con todo el desarrollo no solo turístico de Pedernales, para eso hay un fideicomiso, como recién mencioné, sino con el desarrollo integral de Pedernales, en materia, léase, de titulación, de servicios públicos o de servicios de formación. Entonces, en el marco de esa gama de proyectos estratégicos, se suma también el tema de la reforma policial, en la cual prestamos al Ministerio de Interior y Policía y a la ministra Farideh Raful un apoyo de articulación y coordinación, y la reforma del modelo y el sistema penitenciario que encabeza el doctor Roberto Santana. La característica de esos proyectos especiales de la Presidencia, y uno se pregunta cuáles son, es decir, por qué son especiales y en qué van esos proyectos. Si es un acompañamiento ya a decisiones tomadas en otro ministerio y ustedes le dan el acompañamiento. Nosotros en el Ministerio de la Presidencia llevamos a cabo una labor de articulación y coordinación y en alguna medida de monitoreo de las decisiones que se toman en el seno de la Presidencia de la República. Muchas de esas decisiones recaen en otros ministerios, otras recaen directamente en el Ministerio de la Presidencia. En el caso, por ejemplo, del proyecto del puerto de intercambio digital de Google, por efecto del decreto 113-26, el presidente Abinader dispuso que se creara una mesa de trabajo que encabeza el ministro de la Presidencia y coordina quien les habla, para la articulación respecto de los temas de permisología y de inversión que amerita el proyecto del puerto de intercambio digital, que no es más
que es un proyecto mediante el cual Google habilitaría su 8º puerto digital en el mundo, en República Dominicana, consistente en la instalación y el despliegue de 4 cables submarinos de conectividad entre territorio continental de Estados Unidos y territorio dominicano para, 1, producir resiliencia, 2, producir mejor conectividad, y 3, producir mejores tiempos de recobro de conectividad en caso de averías. ¿Cuánto estiman ustedes que será el inicio del proyecto? Bueno, el proyecto como tal ya inició. Ya Google presentó las solicitudes de permiso y fueron aprobadas de 2 de los 4 cables. Y está presentando los otros 2 permisos correspondientes a los otros 2 cables ahora en el mes de abril. Adjudican ellos el tema de su concurso interno de la construcción y el despliegue del sistema en junio de este año, y el pasado 24 de marzo ya celebraron la audiencia pública para el tema de la licencia ambiental. O sea que es un proyecto que va en inicio y que se espera que se culmine para el último trimestre del año próximo, 2027, con los 2 primeros cables, y para el 2028 con los 4 cables completos que conectarían no solamente el territorio continental norteamericano con República Dominicana, sino el territorio continental norteamericano con países de Sudamérica, utilizando como puente y como puerto a República Dominicana. Licenciado Pujols, se tiene la impresión de que en la República Dominicana tradicionalmente los gobiernos anuncian proyectos que nunca llegan a ejecutarse, y algunos dicen que son cortinas de humo para distraer a la población, pero que realmente cuando se va al fondo se quedan en meros anuncios. En este caso de lo de Manzanillo, de Google y de los fideicomisos, por ejemplo, ¿usted ha visto que ese acompañamiento, están satisfechos ustedes con el avance que han tenido y se van a realizar? Mire, el primero que suscribe esa crítica soy yo. Yo creo que históricamente los políticos dominicanos han pecado de mucha ineficiencia. Declaraciones cohetes correcto, para distraer. Más que inclusive cualquier otro fenómeno que se haya sindicado a la clase política, el tema de la ineficiencia, de la inoperatividad del político. Pero en los casos de esos proyectos que usted menciona, pues en términos personales, por un tema de coherencia personal, yo, hablando en términos individuales, me siento muy satisfecho, y creo que el gobierno y el ministro de la Presidencia también, por una razón muy válida, porque ya hay visos de inicios de ejecución, no son anuncios. A mí en lo personal no me gusta anunciar. A mí me gusta anunciar que se va a abrir, a mí me gusta anunciar que se va a hacer, pero no me gusta anunciar que voy a hacer un anuncio de que voy a hacer. Entonces, en el caso, por ejemplo, del monorriel de Santo Domingo, la licitación ya se adjudicó. Yo viajo a Monterrey la próxima semana. El adjudicatario fue un consorcio dominico-mexicano, compuesto por 2 empresas mexicanas y 2 empresas dominicanas, que tuvieron una puntuación muy alta y compitieron en muy buenos términos con la otra propuesta que se presentó, que fue la de un consorcio dominico-francés. Solamente hubo 2 proponentes. Hubo 6 empresas interesadas que se agruparon en 2 consorcios y presentaron efectivamente una propuesta cada uno, 2 proponentes. Y la competencia técnica muy pareja, dos ofertas muy robustas. La México-Dominicana resultó más atractiva desde la perspectiva económica, aparte de que obtuvo 2.4 puntos más que la segunda oferta. Y la próxima semana, el día 15, yo viajo a Monterrey para no solamente ya conocer de primera mano las obras constructivas del monorriel de Monterrey, que inicia operaciones ahora para el Mundial de Fútbol, sino para ir plantándole cara a los próximos pasos en materia de afinamiento del borrador de contrato, suscripción del contrato e inicio de obra. Roger, perdón, ¿en Sí. qué instancia gubernamental se decide que la mejor solución era un monorriel en vez de un metro? Se decide con base, ingeniero, en un estudio que presentó la firma internacional Sistra, una firma francesa que ha venido haciendo trabajos en República Dominicana con todos los gobiernos del 2009 hacia acá. Y con base en un estudio de un plan de ordenamiento del tráfico del 2018, actualizado en 2022 y 2024, se toma la decisión en el seno de la Presidencia de la República de decantarnos por un monorriel. Hubo 3 opciones viables. La del metro, la del tren de cercanías y la del monorriel.
Ya como decisión política del gobierno, se eligió el monorriel por un tema del costo, aunque el costo fue uno de los componentes que marcó la viabilidad de esas tres opciones que le comento, pero se toma en el seno de la Presidencia de la República como una solución bastante viable, relativamente económica en comparación con el monto de inversión requerido para las otras, y en términos de capacidad muy digamos, holgada respecto a la demanda actual y la demanda futura que se proyecta. Parecería que el monorriel es más rápido que el metro, pero tenemos el caso de Santiago que no termina. No Sí. corremos el mismo riesgo que ocurre aquí en Santo Domingo. Bueno, yo espero que con la experiencia de Santiago no, pero la realidad es que el monorriel de Santiago, a nivel de obra de infraestructura, de obra civil, está prácticamente listo. Está pendiente solo de unos ajustes que se produjeron en dos zonas puntuales: el monumento de Santiago y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, por el tema de que no pasara por encima del arroyo que está contiguo a la universidad. Entonces ya se cerró con la universidad un acuerdo para que nos facilitaran una franja de 1.300 metros para que el monorriel de Santiago transite por ahí, no por el arroyo. Y con el tema del monumento, pues para que no compitiese con la visual del monumento, en ese punto en específico, el monorriel pasará de forma subterránea, pasará por debajo del monumento a requerimiento de la sociedad santiaguense, y a partir de ahí una obra maravillosa en ese punto, porque no es solamente que pasa por debajo, sino cómo eso se integra en términos de urbanismo con el monumento y la plaza contigua al monumento. Y ese mismo problema no lo vamos a tener aquí nosotros con el trayecto del monorriel de Santo Domingo, que es más largo. Es ligeramente... Sí, elementos estéticos, elementos... Es ligeramente más largo, pero Sistra, que es la firma francesa que nos ha venido acompañando, que tiene presencia en más de 80 países y más de 10.000 empleados, está muy enfocada también en la parte urbanística del monorriel de Santo Domingo. Nosotros no necesariamente tengamos ese caso puntual de Santiago, por el tema de que no tenemos un monumento en el trazado preliminar del monorriel, pero seguramente que habrá alguna necesidad de modificación o de ajuste del trazado en alguna parte. Nos vamos a comerciales, regresamos. Tenemos todavía muchas preguntas para el licenciado Roger Pujol Rodríguez, viceministro de Ejecución de Proyectos de la Presidencia. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando con el licenciado Roger Pujols Rodríguez. Él es viceministro de Ejecución de Proyectos de la Presidencia de la República. Roger, estamos en una situación de muchas expectativas por los acontecimientos que están ocurriendo en el Medio Oriente y que en cierta forma ha hecho que los gobiernos de todos los países pues hagan una introspección, vean su realidad y con esa realidad a mano hagan planes. Y esos planes indican, y esos planes y esa mira al futuro indica que muchos proyectos quizás se pospongan, que las obras se prioricen, que los recursos que van a escasear porque no sabemos lo que va a venir, pues se puedan ser destinados a otras áreas. En el caso de los proyectos que estamos hablando, que obviamente que aunque haya financiamiento, el gobierno tendrá que poner recursos también. ¿En qué estamos con eso? ¿Ha habido, espérate que lo vamos a pensar, vamos a ver qué pase más adelante, lo vamos a reconsiderar más adelante por la situación externa, o todo esto sigue caminando? Mire, la verdad es que todo sigue caminando. Estos proyectos que son, digamos, una combinación de infraestructura, desarrollo tecnológico, desarrollo regional, en procura de mejor competitividad para la República Dominicana, siguen caminando y no pueden detenerse. Habrá que buscar, en el caso de que fuera necesario, las fórmulas, los esquemas para hacer los ajustes de rigor en materia sobre todo en materia de presupuesto. Pero partiendo de la decisión de ayer y el cese al fuego temporal entre Estados Unidos, Irán e Israel, aunque Israel no forma parte directa del cese al fuego, pues esperemos que se comiencen a apaciguar los mercados. Tomará tiempo igual, pero este tipo de contratos referente a estos proyectos siempre contemplan las fórmulas para permitir buscar alternativas que no pongan en juego, en riesgo, la ejecución de los proyectos. O sea que en lo que se define a cargo del gobierno dominicano, las fórmulas de ataque de este choque energético, que como decía el ingeniero hace unos días, el director de la Agencia Internacional de Energía lo calificaba como el mayor choque energético de la historia,
pues nosotros seguimos adelante buscando las formas de avanzar con estos proyectos. En el proyecto de Manzanillo, que es un proyecto muy ambicioso, bueno, la parte privada ya inauguró una planta que no va a estar en línea, todavía le faltan meses de prueba. Sí. ¿Cómo va la parte del muelle, la parte de viabilidad? El presidente habló en algún momento de una zona franca, de industria, etcétera. ¿Cómo va el proyecto en términos de lo que se espera en su culminación? Bueno, el proyecto, nosotros estuvimos allá en visita con el ingeniero Eduardo Estrella el pasado 12 de marzo y fue muy grato ver que ya el proyecto comienza a tomar forma física, quiero decir, para los que no son ingenieros, que no es el caso suyo, lo visual es muy importante, porque a veces hay avances que se producen, por ejemplo, por compra de materiales, pero el que no es ingeniero no lo sabe, no lo ve. Ya cuando uno va, que comienza a ver que el proyecto toma forma, pues uno se siente más tranquilo. La Inca de Pilotes está prevista para finalizar a final de mayo. Eso es para el muelle. Correcto. Y la construcción de la pasarela está prevista para final de este verano. La idea es entregar el muelle los contratistas hablan de febrero, yo siempre soy muy cauto con las fechas, sí, pero supóngase usted marzo, abril del año próximo. O sea, vamos en un buen cronograma, vamos en un buen ritmo para contar con la obra. A partir de ahí entonces se van a desarrollar las obras de vialidad que ya el ministro de Obras Públicas y el ministerio que dirige están trabajando en materia de diseño y en materia de contratación. Y también se ha previsto la posibilidad, está en una etapa de análisis muy avanzada, muy avanzada, de generar una especie de modalidad de crucero también para el puerto de Manzanillo. Se tienen conversaciones muy avanzadas en ese sentido. El gobierno está ya identificando, en la fase final, identificación de las fórmulas legales para proceder con la contratación competitiva, un procedimiento competitivo de la operación de cruceros en el muelle de Manzanillo. O sea, pero el muelle básicamente, o sea, la idea es que sea un muelle de carga. La idea es que es un muelle de carga, pero usted sabe que en lo que se genera esa carga, que se toma unos años, pues queremos generar experiencias similares a las de Puerto Plata, a la de Pedernales, que ya cerramos con casi 130,000 cruceristas el año 2025 y Puerto Plata ni hablar, de forma tal que le vayamos dando cierto movimiento a Manzanillo en términos de puerto y de comunidad, porque es una zona bellísima, aparte de riquísima en términos culturales, por lo que plantea mucha oportunidad para un turismo de crucero. Pero también sería el puerto ideal para las exportaciones del Cibao. Completamente. Irse por ahí en vez de venir a la capital. Completamente. La idea es que Manzanillo se convierta en el hub logístico de la región noroeste, completa, y que se conecte, digamos, usted mencionaba el tema de la vialidad, con la circunvalación de Navarrete, que está prevista para mediados, cuya entrega está prevista también para mediados de año, para generar un hub de salida de toda la región noroeste a través del puerto Manzanillo. Roger, ¿cuáles son las expectativas que como funcionario del gobierno tiene de la convocatoria que está haciendo el gobierno con gremios empresariales sobre el tema de la crisis en el Medio Oriente y posibles medidas a tomar? Bueno, yo soy un abanderado del diálogo de alto nivel. Fui un gran promotor del diálogo con los expresidentes por la crisis haitiana y pude contribuir en el armazón y en la coordinación de esa iniciativa. He suscrito la tesis de que me gusta la idea de una especie de Consejo de Estado en el que participen sobre todo los expresidentes y apoyen al presidente de turno sin importar bandería política, de forma tal que en este caso, aunque ya tenemos un cese al fuego temporal, como las consecuencias de lo que ha sucedido en Medio Oriente son de mediano y de largo plazo, pues tengo las expectativas cifradas en que podamos sentarnos, que la clase política se pueda sentar, encontrar algunas fórmulas conjuntamente con los sectores productivos para generar esquemas que permitan enfrentar estos choques, pero también aprovecho para solicitar a la clase política que pensemos en las lecciones que nos deja esta crisis. Al margen de que usted sea un furibundo defensor del medio ambiente, o sea un apasionado del cambio climático, sea un desconocedor del cambio climático, un renegador de ello, creo que la crisis nos deja una lección importante, que es que las renovables son más que un tema medioambiental,
un tema de independencia energética. La independencia energética es la base del desarrollo. Cuando tú no tienes independencia energética, dependes de la paz de otros. Y si dependes de la paz de otros, eso no te genera seguridad, sino que te genera vulnerabilidad. Entonces, en el marco de eso, creo que debemos sentarnos no solamente a pensar cómo enfrentamos esta crisis, sino qué lecciones derivamos de ella para el futuro lejano. Tenemos el problema de que tenemos casi 1000 megavatios instalados, pero no tenemos almacenamiento. Correcto. Por eso y si se siguen dando permisos en almacenamiento, correcto. el sistema será incapaz de asimilar. Correcto. Por eso la clave es no solamente renovables, sino renovables, más almacenamiento y evidentemente es el gas licuado, el gas natural licuado como mecanismo de transición. Ya a partir del año 2023, con la resolución de la Comisión Nacional de Energía, no se están emitiendo concesiones provisionales sin almacenamiento. Ya se está exigiendo el 50% de almacenamiento respecto de la capacidad que usted empiece a instalar, pero hay que seguir, hay que producir una decisión de choque para nosotros acercarnos tal vez al modelo paraguayo, que le ha ido muy bien porque fruto del influjo de las renovables han garantizado su independencia al margen de esta crisis que se ha generado. En la que tiene mucha agua. Sí, tiene mucha agua. En la que usted no produce una gota del petróleo que consuma. Entonces nosotros al final como políticos tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. O sea, bien, podemos salir de la crisis ahora, pero ¿qué va a pasar? Este no va a ser el último choque petrolero. Jamás. Esa es la única seguridad que se tiene, que este no va a ser el último choque petrolero. Pues te agradecemos muchísimo, Roger Pujols, y tenerte con cierta frecuencia en la medida que veamos los avances de Manzanillo, de Pedernales, del monorriel de Santo Domingo y de otros proyectos. Con muchísimo gusto. Gracias. Nos vamos a comercial, amables televidentes. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.